Bendiciones, le habla el pastor David Rincones y en esta hora quiero abrir tema a una serie llamada El carácter del discípulo, una serie de 17 clases de los cuales quisiera en el transcurso de los próximos días poder compartir con cada uno de ustedes. Yo sé que les va a ayudar muchísimo este tema, esta serie del carácter del discípulo, ya que de alguna u otra forma Dios está interesado en que formemos nuestro carácter. Y quiero comenzar con este nivel 1 o clase 1, como podamos nosotros llamarle, el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué hablamos de un verdadero arrepentimiento? Porque también de alguna u otra forma existe el falso arrepentimiento, pero quiero hablarle hoy del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Tenemos que estar nosotros muy claros y conscientes de que el arrepentimiento no es opcional, es un mandato de parte de Dios. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan. Dios de alguna u otra forma está pidiendo que su pueblo, todos procedamos a arrepentirnos, ¿ya? Jesús habla de que el arrepentimiento debe dejarse ver. Según Mateo capítulo 3, versículo 8, nos habla de que den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, por ende vamos a dar algunos frutos dignos de arrepentimiento. Existe una pregunta: ¿tú por qué crees que eres discípulo de Cristo? Podríamos decir, porque solo digo que soy cristiano, porque levantamos la mano de alguna otra forma, porque hacemos buenas obras, porque hacemos una oración mágica, porque vamos a la iglesia, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque nos bautizamos. Eso a nosotros nos da la oportunidad o nos da la claridad de que somos discípulos del Señor, de que somos cristianos. El verdadero discípulo inicia con el arrepentimiento. El verdadero discípulo comienza con un verdadero arrepentimiento. Según Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino del cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de Dios es el mismo Jesús. Es el mismo reino de Dios que hoy habita en nuestros corazones y en nuestra vida. Jesús comenzó predicando el arrepentimiento. Por eso siempre vemos a Jesús hablando de arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero discípulo se forma a través del arrepentimiento. Según Lucas 13, capítulo 1, verso 5, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es una palabra fuerte del perecer, pero de alguna u otra forma tenemos que entender que Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. La predicación superficial que hoy vemos a través de los años, a través de muchos ministros de altar, de alguna u otra forma, la predicación superficial que vemos hoy en día no produce un cambio verdadero. ¿Por qué no produce un cambio verdadero? Porque el mensaje no está lleno de la verdadera palabra de Dios, que es que nos arrepintamos, que es que nos convirtamos y es que nos volvamos a Dios. Creo que el mensaje de muchos años atrás hasta el sol de hoy que se predica es un mensaje muy light, es un mensaje de pura motivación, es un mensaje que diríamos nosotros colocan pañitos calientes, pero no sanan, no libertan, no cautivan el corazón del hombre de volverse a Dios. Y una de las cosas que nosotros como ministros de Dios tenemos que tener mucho cuidado es de predicar la sana doctrina. Debe de haber una señal de regeneración en nuestros mensajes. Somos salvos por fe, pero la fe sin obra es muerta. No estamos diciendo que tenemos que tener obras para ser salvos, pero las obras, o sea, los frutos, van a dejar ver que estamos verdaderamente arrepentidos. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, algunos citan este capítulo que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dicen que la salvación es simplemente creer. Y creer no es suficiente, porque tú y yo podemos creer muchas cosas, pero ejemplo, yo puedo creer que Dios no existe. Pero el hecho de creer que Dios no existe, eso no quiere decir que Dios no exista. Asimismo es
Como dice esta palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es solamente creer, porque si es solamente creer, entonces podemos vivir una vida de libertinaje, podemos vivir una vida muy ajenada a las cosas de Dios, pero yo creo que Dios está intentando que nosotros demos frutos, que esos frutos puedan verse a través de nuestro testimonio. Entonces, habla de, ¿tú crees que Dios es uno? Según Santiago 2:19 al 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y también tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, quieres saber, hombre vano, o sea, necio, que la fe sin obra es estéril? No estamos diciendo que nosotros vamos a hacer obras, vuelvo y lo repito, para ser salvados, pero el arrepentimiento genuino en nuestra vida dará como resultado buenas obras en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nos habla de un verdadero arrepentimiento, convertimiento. ¿Qué es arrepentimiento? En una traducción hablamos de cambio de dirección, o sea, dejar de hacer lo que estábamos haciendo para hacer otra cosa totalmente distinta. Es lo que refiere 1 Tesalonicenses, lo acabamos de leer. Ellos adoraban a otros dioses, a otros ídolos, pero dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay tres áreas, y con esto quiero culminar. Hay tres áreas importantes en nuestras vidas, tres áreas en el cual se debe de ver el arrepentimiento genuino. Primero, en nuestras emociones, o sea, dolor al pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado en nuestra vida? Dolor, frustración, un mal sentir en nuestra vida, nos sentimos mal porque le fallamos a Dios. Pues está bien que nos sintamos mal, porque es Dios mismo, según 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8 al 10, dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza que produce el mundo es muerte. Entonces, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10, me da a entender, a mí como hijo de Dios y a ti como hijo de Dios, que el que produce en nuestra vida ese sentir, ese entristecimiento en nuestra vida, para que nosotros procedamos al arrepentimiento, es Dios mismo. Eso quiere decir que cuando tú y yo nos sentimos mal para arrepentirnos y nos arrepentimos, eso es producto del mismo Dios en nuestra vida, y debemos de estar muy agradecidos con Dios que causó esa tristeza para arrepentirnos. Dice la palabra que ese arrepentimiento conduce a la salvación, o sea, la tristeza que te da Dios, no la tristeza que da el mundo, que produce muerte. Como por ejemplo, alguna persona le deja a su pareja y me voy a cortar las venas, me siento mal, me siento solo y me voy a cortar la vena y me voy a morir. Esa es la tristeza que causa este mundo. Pero la tristeza que causa Dios a nosotros fallar a su palabra, a su presencia, es una tristeza que conduce a la salvación, que conduce al arrepentimiento en nuestra vida. No viene de parte humana en nosotros arrepentirnos, porque en nosotros como seres humanos, en nosotros como la naturaleza caída, pecadora, ya esta carne que está viciada a pecar, no va a producir ningún sentimiento para poder arrepentirse. Viene de parte de Dios. Por eso debemos de darle las gracias a Dios, porque es Él el que produce en nosotros ese sentir, ese malestar que sentimos en nuestra vida, ese entristecimiento que siente nuestra vida, para que pueda producirse un arrepentimiento. Aunque las obras no me salvan, escuche bien, aunque nuestras obras no nos salvan, son muy necesarias para formar la imagen de Dios mismo en nuestra vida, para que sea formada esa imagen de Jesús en nuestra vida. Y aunque nuestras obras no nos salvan, pero sí forman la imagen de Jesús en nuestra vida, porque Jesús viene a buscar a su esposa. Cuando en el huerto del Edén, cuando el Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra, y fíjate que habla del polvo de la tierra, de lo más refinado,
de lo más especial. No habla de que te agarró de un charco, de un basurero. Habla del polvo de la tierra que fuimos creados, o sea, de lo más refinado, todos esos minerales especiales que contiene la tierra. Dice entonces que Él sopló aliento de vida, un soplo de vida, o sea, Él mismo en esencia se plasmó en tu vida y en mi vida para que esa esencia de Dios mismo estuviera en nosotros, esas características de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Tenemos que entender que Dios viene por su iglesia, o sea, Dios como se plasmó en nosotros y ya nosotros tenemos que ser imagen y semejanza de Jesús, fuimos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Eso quiere decir que Dios mismo viene a buscar a todo aquello que se parezca a Él. Y si tú y yo no nos parecemos a Jesús en cuanto a obras, en cuanto al corazón, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de actuar, entonces lamentablemente no entraremos en un reino celestial. No son nuestras buenas obras que nos salvan, no son nuestras buenas intenciones que nos salvan, es el verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y el arrepentimiento es muy distinto al remordimiento que muchas veces sentimos en nuestra vida. Oh, le pequé, fallé a Dios, ay, me siento mal, pero mañana lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento no es que yo venga y golpee a mi pareja, ¿verdad? Y mañana, y yo le pida perdón en ese momento. Ay, sí, perdóname, mi amor, no lo voy a volver a hacer. Y el día de mañana lo vuelvo a hacer. Allí no hay un verdadero arrepentimiento. Y Dios quiere en nuestra vida que demos frutos dignos. Y la palabra digno habla de algo de suficiente peso. La palabra digno habla también de que debo de hacer una acción que sea equivalente, ya, en peso, que sea equivalente a lo que yo hice mal. O sea, si antes Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de tener este encuentro con Dios, él mataba a los cristianos, él odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, odiaba tanto a los cristianos que hacía cualquier cosa con tal de acabarlos a ellos de la faz de la tierra. Era tanta la rabia, tanto el odio que tenía por los cristianos que quería aniquilarlos y perseguirlos a todos. Pero hubo un encuentro con Dios que causó un arrepentimiento genuino en la vida de Saulo de Tarso, que Dios mismo le cambia el nombre y le pone Pablo, el apóstol Pablo, y fíjese que este hombre hizo un cambio tan drástico, tan impresionante, que antes luchaba por matar a los cristianos, ahora lucha con toda su fuerza para predicar el evangelio, para que la gente se salve. ¿Qué podemos ver allí? Un verdadero arrepentimiento. Entonces pidamos a Dios que esa tristeza que es causada por el mismo Espíritu Santo, que se contrista en nuestra vida, en nuestro ser interior, porque Él no se sale de nuestra vida. Nosotros no podemos orar esa oración del libro de Salmos que decía David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, que fue cuando pecó con Betsabé y fue a la casa de Dios y adoró. No podemos hacer esa oración hoy en día porque hoy el Espíritu Santo no solamente viene y se va como antes. El Espíritu Santo ya habita dentro de nosotros, solamente que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, debe de verse un arrepentimiento genuino en nuestras emociones, que ese dolor que causa el pecado definitivamente cambie nuestro ser y nuestra dirección. Segunda área en el cual debe de verse el arrepentimiento genuino, en nuestro intelecto, en nuestro cambio de mentalidad. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mente. Muchas veces tenemos que optar por tener pensamientos conforme a la palabra de Dios, porque si nos ponemos a ver las cosas que están sucediendo hoy en día en cada país, alrededor de las naciones, en nuestro país, viéndolo por las redes sociales, por la televisión, y empezamos a ver esas cosas, entonces nuestra mente se llena de un sistema caído anticristo, de un sistema que se opone a la fe. Es un sistema que es por vista, es un sistema que dice que si yo tengo más, o sea, si yo retengo, si yo me guardo más de las cosas, yo voy a tener más. Y ese es el sistema que cambia nuestra mente, nuestra mentalidad, a la cual debemos de arrepentirnos. Debe haber un cambio de mentalidad. Por eso dice la palabra del Señor que renovaos ese entendimiento, que la palabra de Dios va a causar esa renovación de nuestro entendimiento. Pero ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si no estamos
metiendo palabra de Dios. Escúchenme, este cerebro tiene un poder y un potencial mayor que a todas las computadoras que puedan haberse creado. Es una mente que puede procesar muchas cosas impresionantes y que puede utilizarse para obras bélicas, pero también para obras destructivas, para obras que destruyen. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que el campo de batalla de Satanás es ¿dónde? Es en nuestra mente. Entonces, cuando Satanás conoce que el campo de batalla no es el corazón, es la mente, y cuando en tu mente es trabajada la palabra del diablo, que tú no puedes, que eso no vas a lograrlo, que este mundo se va a ir al infierno, que nada vas a poder conseguir, mira todo lo que se te opone, y entonces tú empiezas a concebir todos esos pensamientos y todo eso baja al corazón y baja a tu cuerpo, y ya adaptas y adoptas una posición según tu mentalidad. Por eso tiene que haber un arrepentimiento en nuestra mente de no haber creído a Dios. Tenemos una incredulidad metida aquí en nuestra mente. No seamos como este Tomás, ya, que tenía que ver para creer. Y una de las cosas que Dios nos llama a su iglesia, a la congregación, es que es por fe, no por vista. Y la fe tiene que ver algo con esperanza, algo que tú tienes la certeza de que eso va a suceder. Y tenemos que comenzar inyectando a nuestra mente la palabra de Dios para que pueda renovar nuestro entendimiento. No es pensamiento que tiene que ser renovado, sino nuestro entendimiento. Tenemos que entender bien los tiempos de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo los últimos tiempos finales, estamos viviendo el apocalipsis. No podemos esperar que esta situación probablemente vaya a cambiar en nuestro exterior, porque probablemente no va a cambiar. ¿Cómo serían entonces aquellos países donde persiguen a los cristianos? ¿Cómo serían aquellos países entonces donde matan a los cristianos por ser cristianos? Desearían ellos que acabara esa situación, pero no ha acabado ni acabará. Pero sabes, lo importante es que dentro de ti no se acabe la fe, que dentro de ti no se acabe el entendimiento de saber que Dios está contigo, y para Dios es más importante, más que darte la casa, el carro y todo lo que tú pides a tu alrededor que sea cambiado. Él pide que su imagen, escúcheme bien, que su imagen a través del arrepentimiento genuino en nuestra mente, en nuestras emociones, sea puesta en nuestra vida evidencia de que Él sea formado en nuestra vida, porque Él viene a buscar esa su iglesia. Él no viene a buscar nada de lo que nosotros consigamos en este mundo caído, sino tu carácter y mi carácter, su imagen misma en nosotros. Y tercero, Dios quiere que se vea el arrepentimiento genuino en nuestra voluntad. En nuestra voluntad. O sea, hay un cambio de vida. Hay un cambio de nuestro estilo de vida, totalmente cambia. Tanto así que la gente desee vivir como tú. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra voluntad, que nuestro estilo de vida sea tan profundamente opuesto a este mundo, que cambie de una manera impresionante, que la gente desee vivir como tú, que la gente desee hablar como tú, que la gente desee pensar como tú. Y eso obviamente va a causar envidia en muchas personas, pero va a causar inspiración en la vida de las demás personas. Yo recuerdo el pasaje bíblico cuando habla de que Dios añadiría a los que han de ser salvos. Pero si te pones a leer versículos anteriores a lo que dice esta palabra, a este versículo, ellos habitaban que juntos y en armonías. El estilo de vida que ellos llevaban era de estar juntos y en armonía. Y como vivían así, y dice la palabra que ellos compartían, ellos vendían incluso posesiones que tenían para ayudar a aquellos que eran necesitados, y de la comida y de la ropa y de todas aquellas cosas que hubiera la necesidad en ese momento. Y sabes que el Señor les bendijo y le dijo que Él mismo añadiría a los que han de ser salvos, producto de ese estilo de vida que ellos llevaban, producto de ese cambio de mentalidad. Mire, el cambio de mente va a hacer que tu vida sea próspera. No es por lo que tú declares, no es por lo que tú pienses, es simplemente porque el resultado de nuestros pensamientos correctos
va a hacer que nosotros tengamos acciones correctas, comportamientos correctos. Cuando la palabra de Dios se hace en nuestra vida, en nuestra mente, se hace una realidad y una convicción, escúcheme bien, una convicción, entonces esa convicción que trae la palabra de Dios en nuestra vida le dará forma a nuestras decisiones. Nuestras decisiones serán formadas por esto, por nuestro cambio de mentalidad, por nuestras convicciones que hayan en nuestra vida. Eso le va a dar forma a nuestras decisiones y escúcheme bien, esas decisiones le darán forma también a nuestra vida. Entonces, el verdadero discípulo comienza con el verdadero arrepentimiento. Oramos a Dios para que nuestras vidas puedan proceder a un profundo y verdadero arrepentimiento y convertimiento a los pies de Cristo. Les bendigo en gran manera. Bendiciones.